la segunda, chicos. Miren. Decía que los ácidos carboxílicos, sí, ya lo hemos explicado, que son los compuestos más polares dentro de los orgánicos, son los más solubles en el agua que los orgánicos, y esta es la estructura, así desarrollada, ¿no? Y aquí, por ejemplo, cuando digo presenta un grupo carboxilo, este grupo carboxilo, que es el más evidente, y de acuerdo a ello, lo identificamos que es un ácido orgánico, un ácido carboxílico, pero sin embargo, esto lo podemos disgregar así, un carbonilo y un oxidrilo. Entonces quiere decir que los ácidos carboxílicos tienen dos grupos, un carbonilo y un oxidrilo. Y unido a este grupo carboxilo tenemos un R. Y ahora, ¿qué puede ser un R? No, ahí en este caso no distingue si es alifático o si es aromático. Por lo tanto, ese R, si soy más específico, puede ser alifático simplemente, o también puede ser un AR. De tal manera que nosotros vamos a tener ácidos carboxílicos alifáticos y ácidos carboxílicos aromáticos. Con la diferencia de que si es alifático, ustedes saben, bien, lo hemos definido qué significa R, ¿no? R puede ser una cadena lineal sin ramificaciones o puede ser una cadena lineal con ramificaciones. ¿Qué más puede ser? Puede ser cíclicos o puede ser cadena abierta. ¿Qué más puede ser? Saturados o insaturados. Entonces, todas esas variantes. ¿Sí? Y eso es lo que es R. O simplemente puede ser un hidrógeno, ¿sí? Que es el más sencillo. ¿Sí? Vayamos acá a la tercera. Algunos ejemplos, por ejemplo, a ver, si vemos el ácido esteárico tiene 18 átomos de carbono, son saturados. Pero ¿cuál es la característica? Que acá tiene un carboxilo. Realmente este ácido esteárico se utiliza para fabricar jabones. Y aquí tenemos otro ácido que es importante, el ácido linoleico. Si ustedes observan, ¿por qué es ácido? Porque en la parte final tengo un carboxilo. Esta parte aquí, un carboxilo. Pero es insaturado. Poliinsaturado. Tiene dos insaturaciones. ¿Bien? ¿En qué posiciones? 9, 11. El ácido linoleico es uno de los ácidos preferidos porque, digamos, tiene mejor calidad, ¿no? Y es el más asequible para no producir enfermedades cardiovasculares por incremento graso. El otro que también tenemos aquí, presencia del carboxilo, es el ácido oleico, que es el ácido vegetal que consumimos normalmente nosotros, pero que también es insaturado. El otro ejemplo, siempre observando la presencia de un carboxilo, es el ácido linolénico, no linoleico, linolénico, ¿no? Que tiene 3 dobles enlaces, 9, 11 y 3. Entonces, este ácido linolénico, ¿por qué es importante? Sobre todo ese consumo a edad temprana, porque, digamos, es responsable de la capacidad de aprendizaje cerebral. ¿Sí? Todos ellos ustedes lo van a ver en otro curso, desarrollado en otro curso, ¿no? Que es bioquímica, porque ya entra dentro los ácidos grasos. ¿Pero qué son los ácidos grasos? Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos de cadena más extensa. Después tenemos el ácido acético, que es el ácido que utilizamos con mucha frecuencia, el ácido orgánico más sencillo, ¿no? Con dos moléculas, con dos átomos de carbono, el ácido acético o el ácido etanoico, donde lo hemos observado por primera vez cuando ustedes han ingresado, cuando han dado el examen de ingreso al ciclo de Krebs, ¿no es cierto? La molécula más sencilla. El ácido benzoico, que como ustedes están observando es aromático, ¿no? Realmente se utiliza como preservante. Otra molécula
Otro ácido aromático es el ácido salicílico. Importante porque esta estructura inicialmente se utilizó, digamos, como antiinflamatorio en enfermedades reumáticas, ¿no? Reumatismo. Y que posteriormente dio origen a lo que es el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, ¿no? Mejorado en su actividad. Lo que tenemos el ácido succínico, el ácido adípico. Miren que el ácido succínico, si ustedes pueden ver aquí dos carboxilos, el carboxílico, el ácido adípico, igual. Aquí tenemos el ácido cítrico, también ustedes se acuerdan en qué parte, en qué ciclo. El ciclo de los ácidos cítricos, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o sea, el ciclo de Krebs. Y la prostaglandina, ¿no? Que, digamos, una de las prostaglandinas es el que interviene en el síndrome del dolor, o sea, produce dolor, pero también hay otra prostaglandina que inhibe el dolor, ¿no? Que son derivados del ácido araquidónico, que tiene 20 átomos de carbono, pero lo que nos interesa aquí es este grupo carboxil. ¿Bien? Y hay muchos, sí, el ácido pirúvico, el ácido láctico, el ácido propénico, acrílico, los acrilatos, el ácido protónico, el ácido tartárico, también utilizado en repostería, ¿no? El ácido palmítico, viene a ser también otro ácido graso, 16 átomos de carbono, saturado, ¿bien? Entonces son esos antecedentes. Entonces hay muchas más moléculas, hay muchos fármacos que tiene el grupo carboxilo, además de otros grupos. Vamos a ver la nomenclatura. Y en cuanto hablamos nosotros de la nomenclatura, chicos, tenemos 3 tipos de nomenclatura. Una que todos ustedes tienen que saber, todos nosotros tenemos que saber, que es la nomenclatura IUPAC, que es la que prevalece en el idioma mundial. Toditos debemos saber la nomenclatura IUPAC. ¿Debemos saber la nomenclatura común? Sí, también, porque muchas de estas sustancias, de estos compuestos, se conocen más con el nombre trivial, común, que con la nomenclatura IUPAC. Pero también hay otra tercera en la cual, en la nomenclatura común, ya no utilizamos números, sino utilizamos letras del alfabeto griego. Ustedes ya han visto, por ejemplo, los hidrógenos alfa, los carbonos alfa, beta, gamma, alfa, beta insaturados, gamma, delta insaturados. Entonces ya estamos hablando de nomenclatura con letras griegas, ¿no? Nosotros no estamos utilizando mucho, pero sí en bioquímica lo van a utilizar bastante. Entonces algunas cosas, ¿no? Creo que acá ya no tenemos que recalcar que nuestra base es la nomenclatura que hemos aprendido o hemos desarrollado en hidrocarburos. Esa es la base. Bien, lo que hacemos ahora es ver el sufijo, que es la terminación. Y vamos a ver un ejemplo. Aquí en el ácido metanoico, que es la estructura más sencilla. A ver cuántos átomos tiene. Primero, como es carboxilo, tenemos que poner ácido. Y luego la raíz. ¿Cuál es la raíz? MET, ¿no es cierto? Un carbono. Pero es saturado e insaturado. Saturado ano. Porque es saturado. Y la terminación ico. Ácido metanoico. Aquí está. Raíz, saturado y la terminación ico. El ácido etanoico. Miren. Ácido. Tiene 2 carbonos.
¿El prefijo cuál es? ET. ¿Saturado o insaturado? Saturado. Ah, no. La terminación ICO, ácido etanoico. Y 3 carbones, ácido propanoico, 4 carbonos, ácido butanoico. Bien, estamos aplicando la nomenclatura de los hidrocarburos, solamente que acá estamos dándole el sufijo ICO, 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 ICO. Si yo tuviese ahí un enlace, chicos, a ver, vamos a ver, el ácido propanoico. Si yo tuviese un doble enlace aquí en esta molécula, entre estos dos, ¿qué sería? A ver, una propuesta. Ya no es saturado, sino es insaturado. ¿Qué sería si yo tengo un doble enlace ahí? A ver. O si yo tuviese un triple enlace, ya no sería propanoico, ¿no? Si tiene doble enlace sería propenoico, ¿no es cierto? Prop, raíz, ya no es ano, sino eno, propenoico. Y si yo tengo un triple enlace, sería ¿qué? Ácido propenoico. ¿Okay? ¿Sí? ¿Me están entendiendo ahí eso, chicos? En la nomenclatura, ojo, esto lo vamos a desarrollar después. Entonces la idea de entenderlo así. ¿Okay? Y aquí están los nombres comunes que lo vamos a desarrollar después: ácido fórmico, ácido acético, ácido propiónico, ácido butírico. A ver, Araceli, ¿cómo vamos hasta ahí? Sí, profesor, todo bien. Ya, ok. Bien, entonces estamos viendo estructuras sencillas, ¿no es cierto? Estructuras sencillas que solamente han tenido el grupo carboxilo. Pero ¿qué sucede si tienen otros sustituyentes en la cadena carbonada? Bien, por ejemplo, en este caso, tengo un oxidrilo, tengo un metilo. Ahora este oxidrilo ya no es un alcohol, ¿no es cierto? Porque ahora es un sustituyente. Ya no es sol, ya es hidroxi. Y obviamente eso es un metilo. Entonces, como hemos dicho, el grupo carboxilo predomina sobre cualquier otro grupo funcional. Entonces, de frente a la numeración, 1 es para el carboxilo. De frente, sin dudar. Entonces, ¿qué tenemos que empezar? Si es un ácido carboxilo, con la palabra ácido. Bien, acá tengo dos sustituyentes. En la posición 3 está el metilo, en la posición 4 está el hidroxi. ¿Cuál de ellos debo mencionar en primer lugar? ¿El que está en 3 o el que está en 4? Entonces, orden alfabético. Sí sé que el metilo está en 3 y el hidroxilo está en 4. El orden alfabético me dice que primero es el hidroxilo, con su respectiva posición: 4 hidroxi, 3 metil. ¿Cuántos carbonos tiene? Pentano. Saturado e insaturado. Saturado, pentanoico. ¿Sí? En este otro caso, que tengo acá un halógeno, tengo un carbonilo. ¿Carbonilo de qué? ¿De aldehído o de cetona? A ver, chicos. ¿De aldehído o de cetona? En la posición 5. A ver, chicos, propuestas. Cetona, profesor. Claro, cetona. ¿Por qué? Si estuviese en 7, no se olviden, a ver, grupo carbonilo. Secundario, cetona. Primario, aldehído. Y si observamos aquí, este es 1, 2, secundario, una cetona. Si estuviese acá, primario sería aldehído, ¿no es cierto? Bien. Entonces, el grupo cetona. Entonces tengo un halógeno, tengo un grupo cetónico, ceto. ¿Sí? En la posición 1
Entonces sigue siendo del carbono del carboxilo. 7 átomos de carbono. Entonces debemos nombrar este bromo y este es ceto. Pero no puedo poner ceto. ¿Se acuerdan? No puedo poner ceto cuando es sustituyente. Entonces, ¿qué tengo que poner? Oxo. Pero oxo significa carbonilo, que puede ser de aldehído o puede ser de cetona. Y entonces, ¿cómo sé que ese oxo es de cetona y no de aldehído? Entonces, muy sencillo. Miren acá dice heptán. ¿Cuántos carbonos tiene? 7. Pero ahí está diciendo que es 5-oxo. Y la cadena carbonada tiene 7 carbonos. Eso quiere decir que ese carbonilo está al interior. Por lo tanto, ese oxo es ceto. Grupo cetano. Si yo pusiese 7-oxo, ¿qué sería? ¿Ceto o aldehído? Obviamente, si es primario, sería ese oxo aldehído. Pero en este caso, ese 5-oxo es, digamos, cetona. Entonces, no se olvide que cuando el grupo carbonilo es sustituyente, no se utiliza al o ceto, se utiliza oxo. ¿Sí? Entonces acá ácido, aquí sí, 2-bromo, 5-oxo, heptán saturado oico. Bien, por aquí tenía otro. Vamos a ver. Hemos dicho que los ácidos carboxilos o los carboxilos pues son prioritarios sobre cualesquiera sustituyentes. Si tiene doble enlace o triple enlace, siempre la posición 1 corresponde al carboxilo. Por ejemplo, aquí este tiene, digamos, a ver, no sé qué está llamando. Cualquier comunicación me la pasas pues a Araceli, ¿eh? Si hay alguna pregunta. Por ejemplo, aquí. Profesor, ¿puedo hacerle una pregunta? Disculpe. Dime. En la anterior PPT, ¿cómo podría repetir la forma en la que podríamos diferenciar si por la presencia de ese oxo que corresponde a un grupo carbonilo, o sea, una acetona o un aldehído, ¿cómo podríamos diferenciar? Ya, entonces, bien, lo que se fijan ustedes es, a ver, la raíz de la cadena carbonada, ¿qué es? Por ejemplo, en este caso es EP, ¿no es cierto? Y EP, ¿qué te indica? Que son 7 carbonos, ¿sí? Son 7 carbonos. Ya. Pero el oxo está en 5. Mira, tú tienes 7 carbonos. Pero el oxo está en 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese grupo carbonilo está al interior de esos 7 átomos de carbono. Por lo tanto, si está al interior, no es primario, porque los primarios son los extremos. Pero ahí ese oxo está dentro de esos 7 carbonos. Entonces, ese oxo es secundario y por lo tanto es ceto. Pero ¿qué hubiese sucedido si tenía ahí 7 oxos? Y tú sabes que son 7. Si está en 7, es primario. Por lo tanto, ese oxo corresponde al aldehído. Bien. ¿Estamos ahí? Más o menos claro. ¿Sí, cosas? Sí, profesor, gracias. Ok. Cualquier momento hay preguntas y te voy a hacer la comunicación. Bien, aquí estamos viendo en este primer caso que es un ácido carboxílico insaturado. Pero obviamente no reitero, ¿no? Que la posición 1 corresponde al carbono del carboxilo, porque predomina sobre cualquier otro sustituyente. Bien. Entonces, aquí,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, damos la numeración correspondiente. Y aquí, ¿cuántos carbonos tiene? 6. Cadena carbonada 6. ¿Dónde está el doble enlace? 4. Entonces, aquí ya no pongo nada. Si lo pongo en 9. ¿De qué otra forma podríamos ponerlo ahí, digamos, el nombre, chicos? A ver, yo le digo, no entienden. Si yo digo ácido 4-hexenónico, 4-hexenónico, estaría bien, ¿no? Ácido 4-hexenónico. ¿Estaría bien? A ver. Participen, chicos. Porque sería ácido 4-hexenónico. Porque sería 4-hexenónico. Entonces, y aquí igual tengo que enlace es un carboxílico insaturado que enlace posición 1 para el carbono del carboxílico. Ácido but3 y noioico. ¿Cuál sería la forma normal? ¿Cuál sería la forma normal? Exactamente. Ácido 7. Muy bien. Pero también tenemos a saber ácidos carboxílicos, que son poco, ¿no? Los carboxílicos son más. Pero hay muchos ácidos carboxílicos. Entonces, en este caso, tengo dos. ¿No? Entonces, en este caso, ¿cuál sería la es 1? Porque no hay ningún sustituyente aquí. Entonces, aquí en un ácido no se pone otro 1, 5, ¿no? Porque ahí se empatan. Si son ácidos, están en los extremos. Entonces, este podría ser 5, este podría ser 1, como está aquí. Sin distinto. Ácido pentano dioico. Ácido pentano dioico. Ahí sí podemos decir oico. ¿No es cierto? Por la terminación ico. Pero ¿qué sucede si nosotros tenemos, digamos, anillos? O sea, esos ácidos carboxílicos son cíclicos. Ya no podemos utilizar el término o la terminación oico. No. Tenemos que darle nombre por la terminación carboxílico. Ojo, chicos, carboxílico. Ahí. ¿Cuál es la cadena carbonada aquí? Tiene anillo de 6 miembros. En hexano. Entonces aquí, ácido ciclohexano, porque primero nombramos la cadena carbonada. Cadena carbonada, ácido ciclohexano, carboxílico. O ciclohexano. Eso es importante mucho. Nosotros no ponemos la última vocal, ¿no? Ciclohexano o ciclohexano carboxílico. Pero ojo, ya no ponemos oico. Cuando son cíclicos,
es la terminación carboxílica. En cadena carbonada, carboxílica. Aquí tengo, por ejemplo, el ácido. ¿Cuál es la cadena carbonada? Está aquí. 5 miembros. El carboxilo, pero esta cadena carbonada tiene un grupo metilo como sustituyente. Entonces, la numeración puede ser en sentido antihorario o en sentido horario. Lo elegimos aquí a donde el sustituyente está más cerca. Entonces, ácido, sustituyente en el anillo, 3-metil, ciclopentano carboxílico. No sé. Al final voy a pasar algunas preguntitas, vamos a desarrollarlos. Y ahí está. A ver esto aquí. Tengo un ácido dicarboxílico. ¿Dónde es uno, chicos? ¿Para qué lado? ¿Para el lado derecho? Para mí, para el lado derecho o para el lado izquierdo. ¿Cuál es uno? ¿Izquierdo? Izquierdo. Ya, izquierdo. ¿Por qué? Por el sustituyente. Exactamente. Entonces, si yo tengo así, dos extremos, dos dicarboxílicos, y tengo un sustituyente, entonces la posición 1 es aquella donde el sustituyente está más cerca al carboxilo. ¿Ok? Entonces, ahí le dan un nombre después a ustedes. Aquí tengo otro caso. Bien. ¿Cuál sería el nombre de estos chicos? A ver. Ya está. Es un ejercicio. A ver. ¿Cuál sería? Ahí el nombre. Tengo un etilo y tengo un metilo. De hecho, el carboxilo es la posición 1, ¿no es cierto? O sea, acá la posición. Pero el orden es horario o antihorario. ¿Qué dice? Antihorario. A ver. Por el etil que... Exacto. Por ET. No TME. Miren, por eso se lo he puesto con las siglas, ¿no? ET. Entonces, ¿cuál sería el nombre? A ver, chicos, es participar, ¿eh? Si no, no aprendemos. Ya hemos dicho, la química orgánica no es simplemente teórico, hay que practicarlo. ¿Cuál sería? Ácido, ¿qué más? 3-etil, 3-etil. 5-metil ciclohexanoico. No, ciclohexan. A ver. Ciclohexanoico. A ver, otros. A ver, participa. ¿Carboxílico? Claro, carboxílico. Cuando son cíclicos ya no hay oico, sino es carboxílico. ¿Ok? Ya, hemos saltado. Entonces sería ácido, 3-etil, 5-metil, ciclohexan, carboxílico. ¿Ok? Y el último ejemplo, a ver. Ya saben cuál es la posición. Está aquí. ¿Qué sería? 3 bromo. A ver, 3 bromo. 5 cloro. 5 cloro. A ver, chicos, participen. Benzanoico. A ver, que no es oico, no hay terminación oico. Benzano carboxílico. Bencén o benceno carboxílico. ¿Ya? Entonces, si este es 1, 3, 5. ¿No es cierto? Son equivalentes por acá o equivalentes por acá, pero orden alfabético, por aquí. 3 bromo, 5 cloro, bencén o benceno carboxílico. Ojo, cuando son cíclicos no hay terminación oico, sino carboxílico.
¿Ok? Y vamos a lo que son los nombres triviales o comunes, que está en verde. ¿Sí? Por ejemplo, el ácido fórmico es el ácido metanoico, un solo carbono. Un solo carbono. Ácido fórmico. ¿Dónde lo encuentran o quién lo produce? A ver, ustedes están en el jardín, estudiando ahí en el jardín botánico, ¿no? Sentaditos ahí, conversando, de repente sienten una picazón y se le forma una pápula. Las hormigas. Las hormigas, fórmica, las hormigas, a ese es lo que produce. Eso es lo que le pica, es la inoculación del ácido fórmico, el ácido metanoico. Y le produce pues una inflamación inmediata. El ácido acético, que viene de acetum. Y acetum es vinagre. Vinagre. A ver, chicos, alguna celebración de ustedes, se compra una damajuana de vino, ¿eh? De vino, y no lo consumen todo y lo guardan, pues. Pero ya ingresó aire a ese recipiente. Entonces, hay otra oportunidad, ustedes quieren compartir y nuevamente recurren a su damajuana que tiene ahí un poco de vino. ¿Pero qué sienten? Que el vino ya está un poco acidificado, ¿no es cierto? Un poco rancio, un poco así. ¿Qué ha sucedido? Que el vino, que es el etanol, se ha oxidado hasta ácido acético. Claro que no todo, ¿no? Pero parte, por eso lo sienten ácido. Entonces, acetum, vino, acético. Entonces, ya saben, una vía de obtener, digamos, el vinagre es a partir del vino. Y en la antigüedad, ya pues nuestras madres, bueno, en el caso de ustedes ya sus abuelitas, sus bisabuelitas, que utilizaban para, digamos, hacer más rico las ensaladas. Lechuga, por ejemplo. El vinagre que venía del vino. Ellos no lo desechaban, sino lo utilizaban. El ácido propiónico y el ácido butírico están en las grasas como mantequilla, manteca. ¿Sí? Si ustedes se olvidan de refrigerar la mantequilla, bueno, ahora ya la mantequilla, que es la margarina, está más estabilizada, ¿no? Pero antes, pues, lo dejaban al aire libre y tenía un olor rancio, ¿no? Y esa era la formación del ácido propiónico y el ácido butírico. ¿Sí? Y así los nombres. Por ejemplo, ahí vamos a ver el ácido caproico, caprílico y cáprico. ¿De dónde viene? Caper es cabra, ganado caprino. Entonces, esos tres ácidos los produce el ganado caprino. Por eso cuando ustedes van a un establo y hay ganado caprino, le pide un olor un poquito irritante, ¿no? Y es el desprendimiento, digamos, vía la sudoración de estos ácidos carboxílicos. ¿Sí? Y el ácido láurico, bueno, también un ácido de laurel, fermentación de laurel. Y así son los nombres comunes, generalmente proceden pues de donde se produce. Bueno, algunos ejemplos. En ácidos carboxílicos, estamos hablando de 1 a 12 átomos de carbono. Ya pasando de 12 ya lo consideramos ácidos grasos. Vamos a ver algunas propiedades físicas de los ácidos carboxílicos. ¿Bien? Ya está la estructura, carbonilo, oxidrilo. Y miren que en esa estructura podemos ver una parte básica y otra parte ácida. Una parte básica que es el oxígeno. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es base? Porque tiene la capacidad de ceder esos 2 electrones, pero ahí tiene 4, son libres. Y de acuerdo a Lewis, ¿cuándo se considera que es básico? Que es una base, aquel puesto que tiene la capacidad de donar electrones, ¿no es cierto?
¿Y por qué decimos que es ácido? Porque tiene este hidrógeno básico, ácido. ¿Y por qué es ácido? ¿Por qué decimos que este compuesto es un ácido? Entonces usted tiene para definir tanto ácido o base, de acuerdo a Lewis, de acuerdo a Arrhenius, de acuerdo a Bronsted-Lowry. Y de acuerdo a Bronsted-Lowry, ¿por qué decimos que un compuesto es ácido? ¿Mm? Porque tiene la capacidad de ceder un protón. Y este protón es fácilmente, digamos, se desprende fácilmente, ¿no? Este compuesto dona ese protón, ¿sí? Por eso que es ácido. Entonces, en esa estructura tenemos una parte que es básica debido al oxígeno y una parte ácida debido al protón que se desprende. Entonces, ácido, base. Lo que predomina el carácter ácido. Ahora bien, generalmente los ácidos carboxílicos dentro de un recipiente se van a unir como parejas, van a formar dímeros, debido a la capacidad de formar puentes hidrógeno. Ustedes saben que esos puentes hidrógeno no es un enlace formal, ¿no es cierto? Sino es un enlace débil, pero que se forma. Entonces, si yo tengo muchas moléculas de ese ácido carboxílico, generalmente van a formar dímeros. Bien. Ahora, otra de las características de los compuestos orgánicos con respecto a los inorgánicos era de que, por ejemplo, las constantes físicas de punto de fusión, punto de ebullición en los inorgánicos son elevados, mientras que en los compuestos orgánicos son bajos. Pero miren ahí, el ácido acético y el ácido propanoico tienen sobre los 100 grados. ¿Y por qué? Hemos dicho que se comportan ya casi como un inorgánico porque son polares. ¿No? Y cuanto más polar, el punto de ebullición o el punto de fusión se incrementa. O si son menos polares, disminuye. Y por lo tanto la solubilidad también se incrementa, ¿no? Eso debido a los puentes hidrógeno, a la polaridad. Esto ya lo hemos hablado, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, esta representación es de acuerdo a Bronsted, ¿no? Si yo tengo acá agua, los electrones que están aquí, que son negativos, ¿a quién capturan? A este protón. Lo jalan, que forman un ion hidróneo. Y esto queda como una base, ¿no es cierto? Como una base. Y esto como un ácido. De acuerdo a la definición de Bronsted-Lowry, se forman iones hidróneo, es un ácido. Y esta es la equivalencia, ¿no? Cómo se forma, cómo se elimina. No es que solito ese hidrógeno se desprenda, sino si está en medio acuoso, el oxígeno del agua es la que sustrae ese protón, ese hidrógeno, y va a formar un ion hidróneo. ¿Cómo podemos representar, digamos, que es ácido? Puedo poner hidrógeno positivo, o puedo poner este ion hidróneo. Pero este ion hidróneo se forma en presencia de agua. Eso me indica que es un ácido, que la parte ácida está la base conjugada. Fíjense, esa es su constante acidez. Pero
si nosotros ponemos constante acidez, análogamente a la formulación del pH, también puedo poner pKa, ¿no? Que es el logaritmo negativo, 475, porque trabajar con estos números, poner esos ceros, un poco más complicado que los números enteros, ¿no? Entonces, generalmente, los pH o los pKa de los ácidos orgánicos están entre 4 y 5. Y a veces un poquito más. ¿De qué va a depender? De la cadena carbonar. Ustedes dirían, ¿por qué la cadena carbonar, profesor? Claro. La cadena carbonar, que es el R, si tiene un solo carbono, a ver, vean, fortalece o dificulta, digamos, la ruptura de este enlace oxígeno-hidrógeno. Efecto inductivo. Fortalece, ¿no es cierto? Pero cuando es más larga, fortalece o disminuye. Acuérdense que cuando se comparó, digamos, la acidez de un alcohol y un fenol, ¿a qué se debía que el fenol era más ácido? El alcohol. El efecto inductivo negativo, ¿no? Debilita el enlace oxígeno-hidrógeno, mientras que, por resonancia, mientras que en el alcohol fortalece. O sea, los R fortalecen ese enlace. Y es que en los ácidos carboxílicos, acuérdense ustedes, pues, la tautomería, ¿no? Cetoenol. En este caso, más o menos, aquí también hay tautomería, una resonancia. ¿Por qué habrá resonancia? Porque si yo tengo un carboxilato, ojo chicos, cuando es RCO negativo es un carboxilato. ¿Sí? Acá no lo puedo poner, no está para escribir. No, dibujar. No. Me voy a intentar CO. Así chicos, voy a poner acá. Si yo tengo ahí RCOO, ese es un carboxilato, ya no es un carboxilo. ¿Bien? Vamos a ver. Entonces aquí, a ver, ¿por qué se da esta resonancia? Mira, esto ingresa aquí, doble enlace, y desplaza estos electrones para acá. Y tengo esto. Entonces, esto aquí ingresa hacia acá, por lo tanto, desplaza hacia acá, porque no si acá es doble enlace, acá doble enlace, acá está este enlace, que no tengo un carbono de 5 enlaces, ¿no? 5 electrones. Entonces, esta carga negativa, que son los electrones, ingresa y desplazan esto hacia acá y acá. Y lo contrario, esto ingresa acá y esto desplaza aquí y tengo esto. Entonces estamos así. Entonces ustedes no saben en qué momento este ion acetato está en esta forma o en esta otra forma. Bien. Ahora, obviamente no los efectos inductivos que van a generar, digamos, la fuerza de acidez. Y este es nuestro modelo. Este R ya tiene un carbono. Y todo esto tiene un carbono, dos carbonos. Aquí, dos carbonos. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia? Acá, si esta es la base. Si acá le incremento un halógeno, que está cerca, le voy a incrementar la acidez. ¿Por qué? Porque los halógenos tienen efecto inductivo negativo. O sea que disminuyen o debilitan la unión oxígeno-hidrógeno. Y entonces, si ese enlace oxígeno-hidrógeno es más débil, sale más rápido el protón.
Y si sale más rápido, es más ácido. Entonces, el halógeno, ¿qué hace? El halógeno debilita ese enlace oxígeno-hidrógeno. Como es débil, se rompe, sale más rápido. En cambio, si yo tengo solamente carbono, ese carbono, ¿qué hace? Fortalece ese enlace. Oxígeno, hidrógeno. Por lo tanto, ese hidrógeno no sale fácil. Bien, no sale fácil. Efecto inductivo positivo. Fortalece ese enlace oxígeno, hidrógeno. Y el halógeno debilita. Por ejemplo, en la misma posición, si yo tengo aquí 2 halógenos, debilita aún más ese enlace oxígeno-hidrógeno. Por lo tanto, sale mucho más rápido que el anterior. Pero si yo tengo otro halógeno más electronegativo, esto debilita aún más ese enlace oxígeno-hidrógeno. Por lo tanto, lo hace más ácido. Entonces, los halógenos va a depender, ¿no? Si está más cerca, vamos a ver, vamos a suponer debilita 1. O 4, vamos a decir debilita 4. Pero si ese halógeno está más lejos, ya ese efecto es más débil. ¿Sí? Entonces depende en qué posición está. Pero en todos ellos estamos en la posición 1. ¿Okay? Entonces ahí está. El efecto inductivo aumenta con la electronegatividad del halógeno. Entonces ahí podemos comparar, de haber un solo cloro, un solo flúor, un solo yodo, sí podemos. ¿Sí? Entonces, también ahí, ¿cómo podemos diferenciar la acidez de los ácidos carboxílicos? Dependiendo, por ejemplo, del número de carbonos que están unidos al carboxilo, si hay halógenos que se repiten o simplemente son diferentes, entonces, digamos, modificamos esa acidez. Efecto inductivo. Ya. A ver, aquí también, ¿eh? Los ácidos más solubles en agua son los de cadena más corta. O sea, los de cadena corta. Y eso sí tienen un sabor. Sabor agrio, por eso decimos ácido. Pero conforme incrementa, el número de carbono va perdiendo ese sabor. Menos ácido. Menos ácido. ¿Por qué? Efecto inductivo, ¿no es cierto? Cadena corta, sí, todavía hay. ¿Por qué es ácido? Porque se libera el protón rápido. Pero si la cadena es más larga, se libera lentamente. Entonces pierde un poquito ese sabor. Los de 4 a 8 átomos de carbono por molécula tienen olor desagradable. Claro. Entonces estamos viendo ahí el bajo peso molecular, ¿no? Los que tienen bajo peso molecular son más solubles, son más volátiles. Entonces, esas moléculas se impregnan en la vía, en las fosas nasales y percibimos ese olor. Pero si tiene 8 o 10, ya son pesados, ya no son volátiles, no son tan volátiles. Entonces ya no percibimos ese olor. Bien, por eso dice, los de 4 o 8 átomos de carbono tienen olor desagradable. Ya es más ácido. Pero los de cadena carbonada más larga son prácticamente inodoros. Y si tiene 16 átomos de carbono, ya no percibimos su olor. Dice, en conclusión, su solubilidad disminuye a medida que aumenta la cadena carbonada. Exacto. Por ejemplo, el ácido oleico, el ácido linolénico, el aceite es soluble en agua. No, no es cierto. No es soluble, es aceite. Vamos a ver algunas formas de obtener ácido, ¿no? Ahí ponemos, porque también esto es más rápido, más evidente en la industria, sobre todo en lo que son orgánicos, digamos, aromáticos. Este es un benceno sustituido, un anhídrido bencénico
sustituir. Este es un alquilbenceno o un metilbenceno, ¿no? Esta lo he puesto para que ustedes aprendan a diferenciar cuál es la facilidad de las reacciones. Aquí una oxidación con un agente oxidante, permanganato de potasio, agua, o sea, permanganato sólido, tenemos que disolver a un agua, ¿no? Y ocurre a una temperatura de 100 grados. Pero aquí también tengo un dialquilbenceno. Y utilizo bicromato. ¿Puedo utilizar permanganato? Sí. Y aquí estoy utilizando un ion hidrógeno. A ver, muchas veces en las reacciones químicas ponemos en las condiciones agua y ácido. Agua, coma, protón. Pero yo puedo poner ion hidrógeno. Sí, pues. ¿Cómo se forma el ion hidrógeno? Ya hemos visto porque decimos que es ácido el ácido carboxílico. El agua, a través de su oxígeno, captura ese protón. Y tengo un ion hidrógeno. Entonces, en términos sencillos, cuando pongo H3O positivo, agua acidulada. Es la forma como se explica químicamente, bajo fórmula de decir agua acidulada. ¿Por qué? Tengo agua y tengo el protón. Yo tengo un dicarboxil. Bencendicarboxil. ¿Sí? Porque se oxidan los grupos alquilos. ¿Cuál sería la secuencia? ¿Cuál sería la secuencia, chicos, de oxidación aquí? ¿Cuál sería la secuencia? Tengo un alcano y termino con un ácido. ¿Cuál sería la secuencia de oxidación? ¿Qué obtengo al oxidar un alquilo? ¿Qué tendría que obtener? Un alcohol. ¿Y ese alcohol a qué se oxida? Acetona. Ojo, mira que tienes ahí un carbonilo, no, perdón, un metilo, que es primario. ¿A qué se oxida? Aldehído. Aldehído. Aldehído, y el aldehído a Carboxílico. ¿no es cierto? Entonces, esa es la secuencia. Bien. Chicos, aquí entonces yo quiero que distingan dónde es más fácil la reacción. ¿En el primero o en el segundo? Pues, ¿dónde es más fácil? Ahí miren la condición. ¿Tengo el oxidante? Sí. ¿Tengo el medio acuoso? Sí. En el primero, esto aquí es igual a esto y esto aquí es igual a esto. Medio ácido, acidulado. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de sustituyentes. La temperatura. En las condiciones, ¿dónde es más fácil? En el segundo. Claro, porque aquí en el primero necesito calor. Aquí no, simplemente acidificar. Más sencillo. ¿Sí? Eso para que vayan aprendiendo, viendo las condiciones, viendo la ecuación química, porque la ecuación química, que es la representación esquemática y geométrica, ¿no?, de lo que vamos a hacer. Yo veo la ecuación química y yo planteo mi método. Pero si ahí me falla, por ejemplo, no pongo 100 grados, yo armo mi esquema, tengo el oxidante, tengo agua y no me sale el producto, o me sale en menor cantidad. ¿Qué he fallado? No le he puesto la temperatura. ¿Sí? Entonces, si nosotros observamos, la ecuación química más fácil es en la segunda, por las condiciones y por los sustituyentes. Porque acá solamente un carbono es menos pesado que aquí, que son dos carbonos. ¿Ok? Y lo otro es hidrólisis de nitrilos. Y esto me interesa más, porque ustedes aplican aquí mecanismos de reacción. Y entonces ustedes me tendrían que decir
qué tipo de reacción es en la primera parte. Está aquí. ¿Qué es lo que me interesa? A ver, piensen un poquito. Un minuto, a ver. Un minuto. ¿Qué tipo de reacción es? Sustitución. Exacto. Ya. Sustitución. ¿Qué tipo de sustitución? No se olviden que tenemos sustitución radicalaria. ¿Qué más? Electrofílica, nucleofílica. ¿Cuál? A ver, ¿cuál, chicos? Y le voy a ayudar. Ya. Ahí dice cianuro sódico. Cianuro sódico. Cianuro sódico. ¿Sodio qué carga tiene? ¿Positiva y negativa? Positiva. Positiva. Ya, por lo tanto, y el ciano. Y el ciano es Negativo. negativo. Y entonces, ¿qué es? ¿El ciano es un nucleófilo o un electrófilo? Nucleófilo. Entonces, la reacción es, Nucleofílica. SN2. claro, sustitución nucleófila. Y está muy bien que acaba de decir SN2. ¿Por qué? Porque el sustrato es primario. ¿No es cierto? El sustrato es primario. Si fuese terciario ya sería SN1, ¿no es cierto? Pues, y si fuese secundario tienes tanto SN1 como SN2. Pero tendría que ser la condicional que tengas finalmente si es SN1 o SN2. Entonces es una reacción SN2. ¿Bien? Entonces esto es simple, ¿no? Carga negativa, ataque dorsal y elimina el bromo. Y como tenía sodio ahí en el medio, forma el bromuro sódico. Entonces, esta parte, hasta el nitrilo es SN, que puede ser SN1 o SN2, ya depende del sustrato. ¿Bien? Y lo otro ya pues, el ciano, chicos, el ciano, a ver, carbono triple enlace nitrógeno, es el grupo. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a adicionar ahí? A ver, ¿qué adicionamos? A ver, digreguen esto, chicos, de aquí. ¿Qué voy a adicionar? Agua en medio ácido, ¿no es cierto? Agua en medio ácido. Entonces, y esto va a dar lugar finalmente a la formación del carboxilo, del ácido carboxílico. El ácido carboxílico. Bien, entonces hemos identificado esa parte. Pero miren, el producto tiene 2 carbonos. Sin embargo, el sustrato inicial tiene uno solo. Tiene uno solo. ¿Quién aporta el otro carbono? El ciano. El ciano. Bien, el ciano. Entonces, si yo le digo a ustedes, chicos, quiero un propanoico, el haluro de alquilo, ¿cuántos carbonos debería tener? Si yo quiero un ácido propanoico. 2. 2, ¿no es cierto? Porque van a sumar un carbono a través del grupo ciano. Bien, ojo, eso es importante, chicos, ¿ah? Ojo, es importante eso, ¿ok? Esa es la manera más común. Pero miren, este sustrato, porque ahora ya es sustrato, ¿no es cierto? Inicialmente para esta primera reacción este es producto, pero para mi segunda reacción, ¿qué es? Sustrato. Este sustrato no es fácilmente manipulable, no lo podemos conservar mucho porque es ciano, pues cianuro. Entonces es volátil, entonces es tóxico. Lo podemos guardar así, pero medidas extremas, pues, ¿no? De precaución. Pero ¿qué hacemos entonces? Voy a formar mi sustrato, pero ¿a partir de qué? A partir de un haluro de alquilo. ¿Bien? Entonces, generalmente lo que hacemos es trabajar desde el haluro de alquilo, obtener el ciano, hacer una hidrólisis y ya tenemos el ácido carboxílico. ¿Ok? Ustedes, por ejemplo, en
bioseguridad, que es en el primer curso, ¿no es cierto? Vemos precauciones, ¿no? Y entonces les decimos a ustedes, miren chicos, nosotros tenemos que estar preparados a trabajar con sustancias que van a ser peligrosas, ya sea porque son sustratos, ya sea porque son productos. Entonces, porque son peligrosas no es que no vamos a hacerlas. Sí vamos a hacerlas, pero sabemos las medidas preventivas, ¿no? Entonces, hay reacciones que son así. Ya, bueno, acá está. Pero mire, la hidrólisis, y ahora ya la hidrólisis desde aquí, ¿no sé qué es la hidrólisis? Se utiliza en medio ácido, miren, pero en medio ácido rápido, ¿no? Miren, rápido. Un solo proceso de frente me da un carboxilo. De frente a hidrólisis ácida, porque agua más protón. Me da de frente, digamos, el ácido carboxílico. Pero también lo puedo hacer en medio básico. Sí, pero ¿qué me va a dar? Me va a dar una sal. Me da una sal, un carboxilato sódico. Le adiciono agua acidulada y lo transformo este sodio en protón. Y tengo el ácido carboxílico. Entonces, la hidrólisis ya del ciano puede ser medio ácido, me da de frente ácido carboxílico, o puede ser en medio básico, me da un carboxilato. Este carboxilato lo acidulo y tengo un ácido carboxílico. Ok, miren, la pregunta puede ser, realice la hidrólisis del ciano para obtener el ácido carboxílico. La hidrólisis, no le he dicho en qué medio, ¿no es cierto? Si ustedes ponen en medio ácido, de frente el ácido carboxílico. Pero si lo ponen en medio básico, me da carboxilato, y posterior acidulación me da el ácido carboxílico. ¿Okay? Y lo otro, a ver, lo más sencillo, ¿no? Es a partir de un alcohol, ¿no? Un alcohol primario, ¿no es cierto? Y podemos utilizar oxidantes como el óxido crómico, permanganato, bicromato, ¿no? En medio ácido. Y me da el ácido carboxílico. A ver si ustedes se acuerdan, ¿no? Deben haber hecho una... Sí, va a haber una pregunta para todos, ¿no? Ahí sí me va a quedar 30 segundos para que ustedes piensen y den la respuesta. ¿Qué sucede si yo tengo un alcohol primario? Tengo óxido crómico, y acá tengo una base, y acá tengo diclorometano. Ojo, ¿eh? Óxido crómico, una base, o sea, medio básico, y aquí solvente poco o no polar. Nuevamente, óxido crómico, una base, medio básico, y aquí un solvente poco polar. ¿Qué obtengo? ¿Ácido carboxílico u otro compuesto? ¿Y cuál sería el otro compuesto? A ver, 30 segundos. La pregunta del examen. Otro compuesto, profesor, un aldehído. Ya, ahí va. A ver, ¿qué más, chicos? ¿Por qué aldehído? ¿Porque es un alcohol primario? Ya, alcohol primario. Está bien. Bien, está bien ahí. Todos partimos por alcohol primario. Bien. Pero cuando nosotros utilizamos óxido crómico, medio básico, solvente no polar o poco polar, ya no avanza esa reacción. Solamente se queda en aldehído. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces dicen, utilizamos óxido crómico y me da ácido. No, depende del medio, ¿no? Y depende del solvente. ¿Bien? Entonces, para que lleguemos a ácido
carboxílico a partir de un alcohol primario y utilicemos sodio crómico, tiene que ser medio ácido y solvente polar. ¿Sí? Claro, si utilizamos permanganato o bicromato, en medio ácido, eso sí se va de frente hasta ácido. Ahí sí no se queda. No le... ¿Sí? Esto lo han visto como propiedades químicas de los alcoholes. Vamos a ver algunas propiedades que son sencillas aquí. A ver. Bueno. Esto casi es similar a los compuestos inorgánicos, ¿no? Un ácido y una base, ¿qué forman? Una sal. Por analogía, también los ácidos carboxílicos con una base producen una sal. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el mecanismo, chicos, aquí? ¿No? Sería que esto aquí captura este protón, ¿no es cierto? Este protón queda negativo y se une con el sodio positivo, bajo la forma de una sal. Y este hidrógeno con este oxígeno van a formar una reacción de neutralización, ¿no? Como es en el caso de los ácidos inorgánicos, ¿no? Entonces forma una sal. ¿Cómo se llama esta sal? Un carboxilato. Ya no es carboxilo, es un carboxilato. RCO negativo, sodio positivo. Puede ser hidróxido de sodio, puede ser hidróxido de potasio, ¿no? Ahora, ¿por qué la importancia, chicos? Miren. Profesor, Dime. ¿ese sería entonces un buffer? No, Su buffer no. ácido más su sal. No, buffer no. Este es el ácido y su base conjugada, parecido, ¿no es cierto? Parecido, claro, claro. Pero no netamente buffer, ¿sí? No netamente. ¿Ya? Porque buffer te tendría que en un momento jalar un protón y en otro momento eliminar ese protón, ¿no es cierto? Con más fuerza. Pero parecido al buffer, ¿sí? Aunque, a ver, el ácido acético y el acetato en nuestro organismo sí son buffer, ¿no es cierto? Exacto, sí. Claro, tienes razón. Bien. Entonces aquí, carboxilato. Ahora, ¿por qué es importante la formación de estos carboxilatos? A ver. En los mecanismos de reacción tenemos en el sustrato grupo saliente, que puede ser buen grupo saliente o mal grupo saliente. Y en el caso de los reactivos o nucleófilos, en este caso tenemos buenos nucleófilos, malos nucleófilos, ¿cierto? Pero uno de los factores que incrementa eso de ser mejor grupo, digamos, nucleofílico es el tamaño y la electronegatividad. Y entonces estos carboxilatos son excelentes, digamos, nucleófilos. Sobre todo cuando la reacción son SN2. No se olviden que ¿cuál es más fácil de realizar? ¿SN1 o SN2? SN2. No, SN1. SN2, las condiciones tienen que ser un poquito más no vamos a decirle drásticas, ¿no? Un poquito más difíciles. Entonces, uno de los factores que va a facilitar es el tipo de nucleófilo que vamos a utilizar. Entonces, ahí sí no podemos trabajar con nucleófilos que son un poquito débiles, ¿no? Sino fuertes, más drásticos. Y los carboxilatos son buenos grupos nucleófilos y trabaja pues de excelencia en SN2. Bien. Bueno, esto solamente como ventaja, miren aquí. Cuando se trabaja con compuestos organolitio porque este es un hidrocarburo y este es litio, dos equivalentes. Entonces lo que se obtiene primero con esto, con el organolitio, y después una hidrólisis, por eso se especifica así, se obtiene que de un ácido carboxílico, lo normal que sería así va descendiendo en su oxidación.
un ácido. Aldehído, ¿no es cierto? Debía ser aldehído, pero en este caso, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ya no es aldehído. Es una cetona. Entonces, ¿no? Y descendiendo la capacidad de oxidación, de aquí de un carboxilo que es primario, deberíamos ir hacia un también carbonilo primario, pero en este caso no, se va a obtener una cetona. La reducción, obviamente, aquí sí, ¿no? Puedo utilizar, a ver, ¿cuál sería la forma que podría utilizar para reducir? ¿Puedo utilizar hidrógeno molecular? ¿Podría utilizar hidrógeno molecular, chicos, para reducir? ¿Sí o no? Y si yo voy a reducir, ¿qué estoy haciendo? Adición de hidrógeno, ¿no? Pero ¿dónde tendré que reducir? ¿En qué parte? ¿Qué tipo de reacción se va a dar cuando hablo de reducción? A ver. Cuando hablo de reducción es adición de hidrógeno. ¿Y dónde se produce la adición? ¿En qué parte del grupo carboxilo? En el carbonilo. Exacto, adición. ¿Dónde tiene que darse? En insaturaciones, ¿no es cierto? Allí es donde se produce. Entonces, esa reducción del ácido, primero aldehído y luego un alcohol. ¿Qué tipo de alcohol? Primario, secundario, terciario, ¿cuál? Primario, ¿no es cierto? Primario. Primario, exacto. Bien. ¿Podría utilizar hidrógeno molecular? Sí, pero además del hidrógeno molecular, ¿qué necesitaría? Un catalizador metálico, ¿no es cierto? Porque si no, no se polariza pues el hidrógeno molecular. Pero esto es más específico, mayor eficacia, mayor rendimiento, ¿no? Y esta es una relación que también aplicando mecanismos, ¿no? Y aquí vamos a recordar algo. ¿Por qué se da esa tautomería cetoenólica? Acordándose de aldehídos y cetonas. ¿Por qué se produce? Porque hay hidrógenos alfa, ¿no es cierto? Así es, de los hidrógenos alfa. Claro, tiene que ser los hidrógenos alfa. ¿Y los hidrógenos alfa son básicos o son ácidos? Ácidos. Claro, entonces una base lo saca rápidamente, ¿no es cierto? Entonces, la reacción Hell-Bolar-Zelinsky es así. Aprovecha los hidrógenos alfa. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí el bromuro, y el bromuro, ¿no es cierto?, negativo, va a sacar, digamos, un hidrógeno alfa. Va a sacar un hidrógeno alfa, ácido bromídico. Entonces, ¿qué carga quedaría acá? Si sale el hidrógeno, negativa, y ese Negativo. negativa, y entonces agarra el otro bromo y lo pone en esa posición. Y lo sustituye, ese bromo, porque acá tengo bromo positivo y bromo negativo. El bromo negativo captura pues, a ese protón, pero queda un bromo positivo. Como acá hay negativo, captura el otro y tengo acá. Entonces, en la posición alfa. Entonces, acá es una sustitución en carbono alfa. Gracias a que aquí hay un hidrógeno alfa disponible. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es importante esta reacción, chicos? No tengo aquí la molécula, no tengo la molécula. Un aminoácido. Un aminoácido. Profesor, disculpe. Dime. En ese caso, ¿quién va hacia quién? ¿El bromo al hidrógeno o el hidrógeno al bromo? A ver, espérate, hombre. No, mira, lo que tú tienes acá hay un hidrógeno, ¿no es cierto? Vamos a ver si lo puedo poner. Aquí tendrías tú un hidrógeno. Ahí, tu hidrógeno.
Ahí tienes tu hidrógeno. Está acá. Tienes tu hidrógeno. Entonces aquí tienes un bromo negativo. Y tienes un bromo positivo. ¿Sí? Vamos a ponerlo ahí. Ahora lo voy a sacar. Entonces tienes este. ¿Sí? Este bromo negativo te va a quitar este hidrógeno. Protón. Va a formar ácido bromídico. Entonces acá te queda una carga negativa. Esta carga negativa captura este protón. No, perdón, este bromo. Por lo tanto, tiene este acá. ¿Bien? Entonces, nuevamente, este bromo negativo, bajo la forma de bromuro, te captura este protón. Ácido bromídico. ¿Qué te queda acá? Carga negativa, porque el protón, el hidrógeno se va sin su electrón, como protón. Y se une acá, negativo con positivo, tienes el ácido bromídico. Pero ¿qué te queda acá? Una carga negativa. Esta carga negativa a este bromo positivo y tienes esto. Más o menos. A ver. Entonces el negativo es el que va hacia el hidrógeno, ¿cierto? Claro, siempre el negativo, en todo caso, siempre el negativo va hacia el positivo. Ah, ya, profesor. Gracias. Siempre el negativo al positivo, no al revés. ¿Ya? Gracias. Ya, ok. Entonces esto aquí, ¿no? Entonces, a ver si sigo poniendo aquí, a ver, vamos a ayudarnos. Aquí mismo lo va a poner. Voy a poner aquí H2N CH2COOH. Miren, chicos, acá no está pequeñito, pero no sé si lo puedo jalar. No, jalar. A ver si quiero agrandarlo. Pero... ya, ahí más o menos. Mira, este es un aminoácido. ¿Por qué aminoácido? Un grupo amino y un carboxilo. Aminoácido. Los aminoácidos son alfa aminoácidos. Miren. Alfa aminoácidos. Ahí está. Son alfa aminoácidos. Miren. Este carbono es un carbono alfa, ¿no es cierto? Porque está junto a un grupo carbonilo. Carbono alfa. Y en este carbono alfa está un grupo amino, por eso se llama alfa aminoácidos. Entonces miren, aquí tengo un carboxilo, este es mi carboxilo. Pero acá tengo un bromo, ¿no? ¿Este qué es? Un alfa halo o alfa bromoácido. Alfa aminoácido. Entonces, ¿cuál es la importancia de estas moléculas? Que yo puedo sustituir este bromo por un grupo amino y tengo un alfa aminoácido. ¿Bien? Entonces, la importancia de la reacción de Hell-Bolar-Zelinsky es que por medio de síntesis yo puedo obtener un alfa aminoácido a partir de un alfa halo, ahí voy a escribir, a ver aquí, voy a poner alfa halo ácido. A ver ahí. Miren lo que digo acá. Alfa halo de halógenos. Este es alfa halo ácido. Alfa halo ácido. Y puedo, a partir de aquí, sustituyendo este bromo por un amino, puedo tener alfa amino ácido. ¿Estamos? Esa es la importancia. Y para culminar, casi exactos, a ver, esto no va a ir.
Miren, la próxima clase vamos a ver, digamos, derivados de los ácidos carboxílicos. Entonces aquí vamos a establecer una diferencia. Derivados de ácidos carboxílicos. Entonces miren, esta estructura, ácido carboxílico. Pero esta primera parte de aquí, que está sombreada, es un grupo acilo, en el cual le falta el OH, un grupo acilo. Si son derivados de ácidos carboxílicos, deben tener un grupo acilo. ¿Okay? No sé qué le puse aquí. Aquí. Entonces, ¿qué vamos a tener? Haluros de acilo, anhidridos de ácido, ésteres, no éteres, ésteres y amidas. Mira, y lo voy a poner aquí. Este es un ácido carboxílico. Este es el grupo acilo, ácido carboxílico. Siguió. Tengo aquí, este oxidrilo lo reemplazo por un halógeno. Tengo un haluro de acilo. Haluro de acilo. Pero si este oxidrilo lo reemplazo por un grupo carboxilato, así RCOO negativo, tengo un anhidrido de ácido. Un anhidrido de ácido. Aquí que me faltó. Aquí me faltó este acá. Vamos a ver este acá. Si este oxidrilo lo reemplazo por un grupo amino, tengo una amida. Tengo una amida. Ahora, esta es una amina. Entonces decimos, si ese oxidrilo lo reemplazamos por un grupo amino, tengo una amida. Miren, pero ahí esa amida o esa amina es primaria, secundaria o terciaria. A ver, chicos, respuesta. Primaria. Primaria. Y si yo tengo esta amina primaria, tengo una amida primaria. Pero si acá un hidrógeno lo cambio por un R, ¿qué tipo de amina tengo? Secundaria, ¿no es cierto? Por lo tanto, la amida es secundaria. Pero si estos dos hidrógenos lo cambio por 2R, ¿qué tengo? Una amina terciaria. Por lo tanto, la amida es terciaria. ¿Bien? Y aquí me faltaba los ésteres. Miren este acá. ¿Qué grupo es, chicos? A ver. ¿Qué grupo es? RO negativo. RO negativo. Carboxilato. A ver, no. Este grupo que está sombreado. A ver, yo lo voy a poner acá. Alcoxilo. Ah, exacto. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este oxidrilo lo he reemplazado por un alcóxido. ¿Ya? Entonces, este grupo, este acá, a ver, va a salir acá. Este grupo acá es un alcóxido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este OH lo he cambiado por un RO negativo, un alcóxido. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo decimos que son derivados de los ácidos carboxílicos? Cuando son derivados de los ácidos carboxílicos, cuando conservan su grupo acilo. ¿Bien? Acilo. A ver, aquí también hay algunos derivados. Vamos a ver. Aquí, ¿cuál será mi grupo acilo? Todo esto. Aquí está. No, este acá no es el grupo acilo. Ahí está mi grupo acilo, tioéster. Y aquí esto es una imida. Imida. ¿Qué es esta imida? A ver, aquí tengo carboxilo. Bueno, eso no. Tengo aquí. ¿Me está observando Araceli todavía? Sí, ¿no? Sí, profesor. Ya, mire. Bueno, eso salió ahí, yo no lo he jalado, pero ya bueno. Entonces acá tengo RCO.
RCO, grupo acilo. Y acá tengo NH. Pero este también lo considero R, NHR, que esta es una amida. Bien. El ácido perácido. Acá está mi grupo acilo. El anhidrio, el ácido hidroxámico. Aquí está mi grupo acilo. La hidracida, aquí está. Tengo mi grupo acilo. Ya. Ahora veamos la lactona. Mira, RCOOR, que es un éster. Eso lo vamos a desarrollar, cada uno de estos, los más importantes. Entonces, esta es una lactona, es un éster cíclico. Y acá tengo RCONH, que es una amida, pero este es cíclico. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos nosotros de derivados de los ácidos carboxílicos, todos ellos tienen que tener el grupo así. Ahora, hablamos de que, a ver, tenemos que saber diferenciar o ver qué estructura tenemos, ¿no? Qué compuesto tenemos, qué grupo tenemos, ¿no? Por ejemplo, revisen ustedes los ácidos, no, mejor no, sino antibióticos beta-lactámicos. Penicilina, por ejemplo, ampicilina, por ejemplo, y ubiquen ahí dónde está el grupo acilo. ¿Bien? Antibióticos beta-lactámicos, ¿no? Ahí tengo bastante, todos ellos. ¿Ok? Bueno, chicos, nos quedamos aquí. ¿Alguna pregunta antes de cerrar? ¿Ninguna? Ok, chicos. Entonces nos estamos viendo ya. Dime, Tatiana. Sí, profesor, una consulta. Según he visto la nomenclatura, usted nos indicó que podíamos llamar a los ácidos que tienen ciclos o tienen benceno con la terminación carboxílico, ¿verdad? Pero hay algunas nomenclaturas que mencionan, por ejemplo, ácido benzoico. Ah, ya. Ojo, yo le estoy hablando a UPAC. A ver, vamos a ver el ácido benzoico, por ahí le hemos puesto. El ácido benzoico, a ver, no lo puedo dibujar aquí, no sé. El ácido benzoico, ¿qué tiene? Un carboxilo y un benceno, ¿no es cierto? Sí. Ya. Dale nombre UPAC, a ver. Construye en tu cuadernito. Tú tienes un anillo aromático y un carboxilo. Y ese es tu ácido benzoico. Sería ácido benzocarboxílico, Claro, ¿verdad? bencén carboxílico, claro. Ujú. Claro. Hazme recordar, Tatiana, bueno, hazme recordar lo del ácido acetil salicílico, lo de la aspirina. Por ejemplo, el ácido salicílico también. A ver, vamos a ver si podemos. No creo que no. Hazme recordar esos dos para la próxima clase. ¿Está bien? Sí, profesor. Ya, ok, gracias. Entonces, chicos, si no hay preguntas, ya nos quedamos aquí. Ok. Gracias, Araceli. Ya, profesor. Ya cerramos.